Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les había dicho, el facial, el séptimo, octavo y décimo, perdón, séptimo, noveno y décimo son tres pares craneales que son mixtos y entonces son un poquito más complicados de aprender, de entender sus funciones, de aprenderse los núcleos, ¿verdad? Entonces, bueno, los vamos a ir viendo por partes. El facial, como ustedes saben hasta ahora, él se encarga de, de los músculos faciales, pero ese no es solamente su función. La otra función es que se encarga de inervar las glándulas submandibular y submaxilar a través de núcleos parasimpáticos, es decir, que es algo involuntario. Por eso es que ustedes no pueden salivar cuando a ustedes les da la gana, sino que eso es algo involuntario. Y el otro núcleo es el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo sensorial porque va a tener que ver con los órganos de los sentidos, es decir, específicamente del gusto. Va a inervar el gusto, va a recibir las sensaciones químicas en los dos tercios anteriores de la lengua, lo que es el salado, el dulce, lo va a percibir él. Claro, últimamente, o sea, bueno, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que uno le enseñaron los órganos de los sentidos y le decían que bueno, en la punta es el dulce, hacia el lateral el salado, hacia posterior es amargo. Sin embargo, ya últimamente se sabe que eh, las papilas gustativas están dispersas en toda la lengua, sea para el salado, sea para el dulce, sea para lo que sea. Sin embargo, están como más distribuidos en la punta para el dulce y eso, pero puedes percibirlo en toda la lengua, lo que es el salado y el dulce, el amargo, el agrio. Entonces, son estas tres funciones, ¿verdad? Y por lo tanto tres núcleos. Entonces, el núcleo motor principal es el que se va a encargar de los músculos faciales. Entonces, yo desde mi cerebro doy la orden de que se mueva uno de los músculos de la cara y eso desciende, la primera motoneurona llega aquí, ¿verdad? Llega al núcleo motor principal, perdón, que es este. Este es el que, entonces después de aquí sale la segunda neurona que le da la vuelta al sexto y sale hacia adelante este, a través del nervio facial. Pero el nervio facial, como les decía, también es sensitivo, entonces tiene componentes aquí de este lado, que es esta parte aquí. Entonces aquí está el ganglio geniculado, que es el del séptimo par, pues. El ganglio geniculado, donde llegan neuronas sensitivas. Llega la del núcleo del tracto solitario. Ahí va a llegar, ¿verdad? Ahí va a llegar. Y van a descender al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es compartido. Núcleo del tracto solitario es compartido con otros dos nervios que vamos a ver ahorita, que es el noveno y el décimo. Es decir, que las sensaciones de los dos tercios anteriores de la lengua van a entrar por aquí y se integran en el tracto solitario donde va a estar la segunda neurona. La segunda neurona luego va a enviar la información hacia arriba. Si es más en el tercio posterior de la lengua, eso va a entrar por el noveno par, pasa por el ganglio del glosofaringio y llega también al tracto solitario y sube. Si es en la parte más posterior todavía, en la faringe o en la laringe, donde se ha visto que hay papilas gustativas también, llega a través del nervio vago, que es el décimo, llega a sinaxis con la segunda neurona en el tracto solitario y eso sube también. La otra función que es parasimpática, se toma como motora, que es este que está aquí. Estas dos peloticas que están aquí se toman como núcleos salivatorios, Pero la parte superior, que es el núcleo salivatorio superior, se va, o sea, salen neuronas hacia el séptimo par. En cambio, la inferior
salen neuronas hacia el noveno par. Sale hacia el noveno. Entonces la salivación la da el séptimo y la da el noveno. La del séptimo se dirige hacia las glándulas submandibular y submaxilar. Submandibular y submaxilar. Entonces aquí lo vemos de lado. Fíjense, recordar, traten de recordar esto sin verlo para allá. Entonces, este es el facial, ¿verdad? Tiene sus dos componentes, motor rojo sensitivo, bueno, rojo no, rosado, antes que las mujeres me corrijan, azul sensitivo. Entonces, ¿cuáles son sus núcleos? El motor principal, que es este que está aquí, que está dando la vuelta por detrás, formando aquí la rodilla y va hacia adelante. El otro es el salivatorio superior, a la glándula submandibular y submaxilar. Esos son los dos motores. Y el sensitivo es el del tracto solitario, que es este. Bueno, vamos a hacerlo al revés, porque debería entrar por aquí, ¿verdad? Y baja aquí, tracto solitario. Como les decía, cuando son motores, esto es de dónde viene la información. Viene de la corteza y formación reticular. El núcleo salivatorio viene, fíjense que como esto es algo parasimpático, no puede venir de la corteza. Porque si viene de la corteza, entonces yo puedo dar la orden. Es algo voluntario, que se lo decía ayer. Cuando se hable de corteza es porque tiene que ver con algo voluntario. Como esto es involuntario, no puede ser de la corteza. El libro diría subcortical, que se lo expliqué ayer, el día de ayer también. Cuando es subcortical es que es debajo de la corteza y por lo tanto es involuntario. Fíjense que viene del núcleo sensitivo del trigémino, puede venir del núcleo sensitivo del trigémino o del núcleo del hipotálamo. Es decir, que estas dos pueden producir un estímulo que envíe neuronas al núcleo salivatorio superior y que de allí se envía a la glándula submandibular. Por ejemplo, en el hipotálamo están los recuerdos. Si ustedes de repente recuerdan un limón y lo recuerdan con intensidad, eso va a hacer que ustedes saliven, porque se van a acordar del trigémino, del limón, y que el limón es ácido y empiezan a salivar. Eso lo hace una neurona que está en el hipotálamo, envía el impulso nervioso al núcleo salivatorio superior y de allí al parasimpático. Ustedes dirán, profesor, pero eso lo ordenó usted. No, yo no lo ordené. Mi orden fue recordar. Más, después que ya tú recuerdas, ya tú no puedes hacer nada por inhibir la salivación. Entonces, por eso es que es involuntario. Igual, cuando esto es, entonces, ¿hacia dónde se dirige después que viene del núcleo? Después que viene la sensación por aquí, llega al núcleo del tracto solitario, ¿hacia dónde se dirige eso? Se dirige hacia el tálamo hipotálamo, donde voy a almacenar los recuerdos de ese sabor y donde los voy a relacionar con otros sabores que ya yo recuerdo, ¿verdad? Y entonces es lo que hace que yo empiece a recordar, cónchale, esta pizza se parece a la pizza que yo comía en Punto Fijo, por ejemplo. Ok, eso está allí guardado, almacenado. Y obviamente pasa por la corteza cerebral porque es algo que es consciente. O sea, que yo estoy consciente de lo que estoy recordando. Entonces, el origen aparente, ¿verdad?, es en la fisura protuberancial inferior, el surco protuberancial inferior. Aquí dice facial o intermedio porque hay algunos libros que describen un nervio intermedio del facial. Lo llaman intermedio B también. Perdón, lo llaman facial B. Pero es inconstante. Entonces, bueno, la mayoría de los profesores no lo toman en cuenta. Yo no lo voy a tomar en cuenta. Por eso es que ven aquí 3 nervios, pero en verdad este es el 6, 7 y 8. ¿Por qué ven 3? Por ese intermedio que siempre colocan allí. Y entonces el facial va por el conducto auditivo interno. Fíjense, al agujero que nosotros tenemos en el oído por donde nosotros escuchamos, eso se llama conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. En cambio, este agujerito aquí, que está en la porción petrosa del hueso temporal, se llama conducto auditivo interno, donde entran 2 nervios, 7 y 8. 7 y 8 entran por allí. Conducto auditivo interno.
Luego, este nervio sale, fíjense aquí va, el séptimo par, entra en el conducto auditivo interno, deja a un nervio que se llama cuerda del tímpano en el oído y después sale por otro agujero dentro del cráneo. Es uno de los pares craneales que entra por un agujero a la base del cráneo y sale por otro. Por ejemplo, veíamos en el mismo trigémino, entra por el agujero oval y sale por el oval. Pero esto, como es un conducto por dentro, entonces entra por un agujero y sale por otro. Entra por el agujero del conducto auditivo interno y sale por el agujero estilomastoideo, que como se imaginarán es un agujero que está entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloides. Estilomastoideo. Entonces, si yo le pregunto, ¿por dónde sale del cráneo el facial? Tienen que responder los dos sitios. Entra a la base del cráneo por el conducto auditivo interno y sale por el agujero estilomastoideo. Y da estas 5 ramas. Entonces, aquí están las ramas del facial: temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Son fáciles de aprender porque si colocamos la mano en la cara, la mano va a quedar apuntando a esas regiones. Los dedos, pues, de la mano. Temporal, claro, sería un poquito más para acá. Cigomático, aquí en el pómulo. Bucal, hacia la boca. Mandíbula, hacia la mandibular, hacia la mandíbula. Y cervical, hacia el cuello. Ajá, bueno, aquí fíjense que ya están viendo, ¿verdad? Como les dije, conducto auditivo interno sale por el estilomastoideo y de aquí salen cada una de las ramas, como dijimos. Vamos a tratar de aprendérnoslas: temporal, malar o cigomática, bucal, mandibular y cervical. Ven que no es tan difícil. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la parálisis facial. Tienen que recordar, repito e insisto una vez más, una neurona que llega al núcleo, ¿verdad?, motor principal del séptimo par, y una segunda motoneurona que va a los músculos de la cara. Ahora resulta, ¿se acuerdan cuando vimos ayer en médula espinal que yo les decía que la vía piramidal desciende, ¿verdad?, y descendía por la vía córtico-espinal? O sea, que la vía piramidal es la misma vía córtico-espinal, y que había una vía córtico-espinal lateral y una anterior, y que la lateral se decusaba. Eran neuronas que se decusaban, pero la anterior no se decusaba. Bueno, también esto sucede en los pares craneales. De hecho, en los pares craneales sucede mucho más. Que hay neuronas que es decir, la corteza cerebral izquierda de este paciente, la corteza cerebral izquierda, controla la cara derecha, pero no en su totalidad. No en su totalidad, porque parte de neuronas derechas van al izquierdo, ¿verdad? Van al izquierdo y van a este mismo, y este mismo también da un poquito para este lado. Entonces, fíjense aquí cómo es que va la cosa. La corteza cerebral izquierda tiene 3 tipos de neuronas en cuanto al facial, y les repito, a todos los nervios, a todos los pares craneales, pero en esto se destaca por los problemas de parálisis facial que pueden existir. Fíjense, una neurona que se decusa y llega al núcleo. Este núcleo obviamente está en el tallo encefálico. Esto es la vía córtico-nuclear, así como existe la córtico-espinal, pero se acuerdan que yo les dije que esto se llama córtico-nuclear. Y entonces llega al núcleo. Resulta que el núcleo está dividido en 2 partes. Fíjense, hay 2 neuronas. Está dividido en 2 partes. Una parte, el núcleo, pues tiene un grupo de neuronas superiores que inervan la cara, la parte superior de la cara.
y un grupo de neuronas inferiores que inervan la parte inferior de la cara. Ahora, ¿quién les da información a estas dos neuronas? La corteza cerebral. ¿Cuál? Bueno, fíjense que es la corteza cerebral izquierda. La corteza cerebral izquierda le da a la neurona superior. A la neurona superior derecha. A la cara superior derecha. Otra neurona que inerva la superior del mismo lado. Y otra neurona que inerva la inferior derecha. Entonces, en resumen, la corteza cerebral de un lado inerva el núcleo completo del otro lado, pero también le da una al superior de su lado. Repito, la corteza cerebral izquierda se encarga de inervar todo el núcleo del lado contralateral, que sería el derecho, y inerva la superior de su propio lado. Eso sucede igual con la derecha, si se fijan. Inerva la de su lado, la superior de su lado, e inerva los dos del lado contralateral. ¿Ven? ¿Para qué necesito saber eso? Bueno, porque resulta que si se me dañan las neuronas superiores, por ejemplo, ¿en qué caso? En un SB. Entonces, en un SB, que se muera en la neurona superior, se va a morir la neurona que llega al superior de este lado. Se va a morir esta neurona que llega al superior de su mismo lado. Y se va a morir la neurona que llega al superior también, al inferior, perdón, del otro lado. Pero ¿qué pasa? Que esta y esta son sustituidas por la del otro lado. Porque fíjense, esta que llegaba aquí también recibe información desde aquí. Esta que está dañada, que llega aquí, también recibe información del otro lado. Pero la que queda huérfana es esta, que se dañó aquí y que llega al otro lado, y esta no recibe, las inferiores no reciben de su propio lado. Entonces, cuando el paciente tiene un SB que se muere la primera neurona, la primera motoneurona, el paciente va a tener una parálisis facial del otro lado, del lado contralateral, se le va a caer la comisura labial, pero la parte superior va a estar íntegra. Fíjense que no hay caída del globo del párpado. ¿Por qué? Del párpado inferior, porque el superior está inervado por el tercero. No va a haber caída. ¿Ven? Entonces cae la comisura labial de su lado contralateral y solamente es la parte inferior de la cara. En cambio, cuando hay daño de la segunda motoneurona, se daña esta que va para la parte inferior y daña esta que va para la parte inferior. Se dañó, y ¿quién suple? Nadie, porque ya se dañó después del relevo. Al dañarse después del relevo ya no hay nada que hacer. Entonces allí hay una parálisis completa, tanto de la parte superior, caída del párpado inferior, y caída de la comisura labial del mismo lado. Entonces ustedes dirán, profe, si a mí me da una parálisis facial, prefiero ser este. Yo no, yo prefiero ser este, porque este tiene un daño allá cerebral, es decir, que tiene un SB. En cambio, este tiene una parálisis facial periférica, que es la que comúnmente da y que se puede recuperar con fisioterapia y eso. Es decir que este señor que tiene esta parálisis central
O sea, el nombre se le da central porque es aquí y periférica porque es aquí abajo después en la segunda motoneurona. Entonces, este paciente, el problema no es la parálisis facial. El problema es que está teniendo un SB y tú tienes que saberlo diagnosticar. Viendo que tiene una parálisis facial solamente, pero de la mitad de la cara hacia abajo. Y eso se explica por la inervación de los núcleos. Y saber motoneurona superior e inferior, que se lo he repetido hasta el cansancio. Entonces, esto es lo que te da esta mnemotecnia aquí. Fíjense cómo también él explica la inervación de las dos cortezas. Aquí está como un poco más sencillo que revuelto aquí. Lo que pasa es que siempre estaba acostumbrado a explicarlo con este dibujito. Vamos a olvidarnos de que la parálisis, de que haya daño a nivel del núcleo, sino que vamos a aprendernos sencillito a nivel parálisis facial central y la periférica, que es esta aquí, A y C. Fíjense que en A, que lo llama aquí parálisis facial supranuclear, los ojitos están bien, solamente tiene caída de la comisura labial contralateral porque la lesión es izquierda y entonces el paciente la está presentando derecha. En cambio, esta señora que tiene una parálisis facial infranuclear o de la segunda motoneurona, que va a tener caída del labio y del párpado. Hay tiene aquí como una mnemotecnia. Habla incoherente o extraña. Extremidades con parálisis. Obviamente el paciente con SB no va a tener nada más esto. También va a tener las extremidades con parálisis porque también por aquí pasa la vía piramidal, porque esta es la vía córtico nuclear y también hacia la médula espinal, que es la córtico espinal, también pasa por ahí cerquita en la cápsula interna. Extremidades con parálisis, rostro adormecido o cegado, y entonces es una emergencia. Con ese paciente tienes que correr, con ese paciente no te puedes quedar en el ambulatorio. Una mnemotecnia héroe. Bueno, aquí tienen este meme. Y bueno, llegamos al octavo. Aquí pausamos un poquito de esos tres que nos van a dar dolores de cabeza. Yo los llamo a esos tres las tres Marías, porque son los que dan dolores de cabeza de estos 6 pares craneales, de estos 12 pares craneales. El vestíbulo coclear tiene dos, también llamado estato acústico. Estato de estabilidad y acústico de audición. Tiene dos funciones: la de escuchar y la de el equilibrio. La de escuchar y la de equilibrio. Yo les había dicho que ayer en la clase de cerebelo les iba a decir las 4 paticas que debe mantener una persona para poder mantenerse de pie. O sea, las 4 cosas de las que depende nuestro equilibrio. Depende de 4. Fíjense, como una silla, un banquito. Un banquito, tú le quitas una patica, el banquito todavía se mantiene de pie, pero si lo medio mueve se cae. En cambio, si le quitas 2, ahí sí es verdad que se cae completamente. Entonces, las 4 cosas de las que depende el equilibrio son vista, oído, que es la parte vestibular que vamos a ver ahorita, la propiocepción y el cerebelo. Todas esas 4 cosas se deben integrar. Visión vestibular, que es la del oído, cerebelo y ya se me olvida uno. Pues visión, visión, oído, cerebelo y propiocepción. Coclear, vestíbulo coclear, ahí lo coloqué mal. Aquí está, coclear. Entonces, aquí cuando yo coloco EF es eferencias. Es decir, que cuando
yo recibo aferencias, al núcleo coclear, esto después se distribuye, esa información se distribuye al cerebelo, al fascículo longitudinal medial y al tálamo, porque el fascículo longitudinal medial, que está dentro del tallo encefálico, él se encarga de integrar todas estas cuatro cosas que les acabo de decir. Por eso es que van a ver que el ojo también se integra con el fascículo longitudinal medial. Y bueno, el núcleo coclear, su eferencia va al núcleo olivar y después va a subir a darnos la información de lo que estamos escuchando. Ya lo vamos a ver ahorita un poco mejor explicado. Aquí están los dos núcleos. Fíjense cómo el nervio vestíbulo coclear sensitivo entra a través de su origen aparente, que es la fisura protuberancial inferior, y llega a los dos núcleos, núcleo vestibular y núcleo coclear. El coclear trae información de la audición, el vestibular trae la información del equilibrio. Aquí está, origen aparente, surco protuberancial inferior, y él es el que acompaña al facial en el conducto auditivo interno en la porción petrosa. Claro, él sí no sale, como él se queda ahí en el oído, él no sale por el agujero estilomastoideo. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos los dos nervios. Fíjense cómo está distribuida la parte vestibular, ¿verdad?, que son los conductos semicirculares, y la parte coclear. La parte coclear es la que recibe, ahorita se lo voy a enseñar con un videito, es la que recibe el sonido, él recibe de alguna manera el sonido, que ya se los voy a explicar. Fíjense que aquí de una vez están los ganglios, es decir, que aquí estaría, ¿dónde estaría? Yo le pregunto, vía auditiva, primera neurona, ganglio coclear, que está aquí mismo en la cóclea. Eso se dirige, ¿verdad? Sale esto aquí, que es conducto auditivo interno, entra en el surco protuberancial inferior y llega a los núcleos cocleares o núcleo coclear. Ahí estaría la segunda neurona. Después la segunda neurona pasa, aquí está la parte coclear, aquí están los núcleos cocleares, y después pasan a estos núcleos que se llaman trapezoideos, donde se va a ir integrando el sonido. Entonces, primera neurona, ganglio coclear. Segunda neurona, núcleo coclear. Tercera neurona, núcleo trapezoideo. Sube por el lemnisco lateral, que es como un fascículo, una autopista para arriba. Y entonces hay neuronas que se dirigen de una vez al tálamo, que entonces sería la cuarta neurona, y de la cuarta neurona sale a la corteza cerebral. ¿En qué parte? En el lóbulo temporal. Recordemos que en el lóbulo temporal está la parte de la audición, pero que eso lo vamos a ver en corteza cerebral. Vamos a ver en corteza cerebral todos los sitios del cerebro que se encargan de las diferentes cosas. Entonces llega al lóbulo temporal. Algunas fibras pasan por el colículo, ¿se acuerdan? Tectal, pasan por el colículo inferior, y también reciben otra vez después información al tálamo. Entonces ahí están las cuatro neuronas: ganglio coclear, núcleo trapezoideo, tálamo, y de una vez ya entonces llega a la corteza. Cuatro neuronas. El núcleo vestibular, o sea, la vía vestibular, entonces trae la información del equilibrio, pasa ganglio vestibular, luego núcleo vestibular, y después toda esa información se integra en el cerebelo.
Toda esa información se integra en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Lo que iban a dar cerebelo, aquí está la vía del pedúnculo cerebeloso inferior que va desde el núcleo vestibular hasta el cerebelo. Algunas fibras ayudan a que nosotros tengamos esa propiocepción consciente, pasa por el tálamo y llega a la corteza cerebral. Pero es mucho menos, fíjense la diferencia de la cantidad de neuronas que llegan por el núcleo, por la parte coclear, que por la parte vestibular. Entonces, vía vestibular, ganglio vestibular, núcleo vestibular, y entonces llegan al cerebelo. Este núcleo trapezoideo es también parecido con el núcleo olivar, núcleo trapezoideo, núcleo olivar, que lo vamos a ver ahorita desde afuera. Entonces aquí tenemos dos videitos, ¿verdad? Vamos a ver primero la parte del oído. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Es decir, que la vibración que produce la cadena de huesecillos hace vibrar el líquido, y el líquido empieza a mover estas fibrillas que están aquí, que son fibrillas del nervio auditivo. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. Terminaciones nerviosas, martillo, yunque y estribo, que transmiten. Quiero explicarles aquí algo también. Entonces existe lo que se llama una vía, y eso es sobre todo también para cuando vayan a examinar pacientes, vayan a ver la semiología de cómo examinar el octavo par craneal. Entonces se van a encontrar con que existe una vía aérea y una vía ósea. Es decir, que nosotros no nada más escuchamos, lo que estamos escuchando no lo escuchamos solamente a través de este sistema que acaba de explicar en el video, sino que la vibración que hay en el aire al nosotros escuchar, o sea, el sonido, la vibración que produce no solamente entra a través del aire, sino que entra a través de los huesos. Es lo que se llama vía, lo que se llama una vía ósea para escuchar. Y de eso muchas veces se valen las personas con deficiencia para escuchar, que ellos pueden colocar la mano en una corneta, de música que esté sonando bastante alto. Pueden colocar la mano, y si ellos tienen dañado, ¿verdad?,
dañado el tímpano o esto, no no el nervio, sino que esto esté dañado, la vibración pasa a través de su cabeza y llega esa vibración al oído, pasa por el nervio auditivo y puede ser interpretada. Entonces ustedes van a tener que examinar al paciente tanto la vía auditiva, o sea, hablo del estímulo, quiero decir del estímulo aéreo, tanto en la vía aérea como la vía ósea. Hay aparatos para probar eso, como lo es sobre todo la vía ósea, lo que es el diapasón. El diapasón, un aparatico que vibra y se coloca en la apófisis mastoides, y eso te permite escuchar. La mejor forma que yo he visto de explicar estas dos maneras de escuchar es que es la aérea y la ósea, es lo de su propia voz. Ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes escuchan una nota de voz, se han preguntado por qué la voz se escucha diferente. Es porque sencillamente mientras ustedes están hablando normal, como yo lo estoy haciendo ahorita, o sea, yo me estoy escuchando mi voz, pero estoy escuchando mi voz combinada. La escucho a través de mi vía, sí, o sea, la estoy escuchando por mi vía aérea, porque al salir la voz llega a mi oído y entonces yo estoy escuchando. Pero también escucho mi vía a través de la vía ósea, porque las vibraciones de la laringe llegan cerquitica ahí al oído y entonces las escucho. Entonces escucho mi voz combinada, la vía aérea y la vía ósea. La vía ósea normalmente es más gruesa y es por ello que siempre voy a escuchar un poco más siempre. Entonces cuando escucho la nota de voz, escucho que voy a escuchar como la nota como un poco más fina, y es porque ahora mi voz la estoy escuchando solamente con mi vía aérea y no con la vía ósea. Entonces esa es la razón por la que ustedes una nota de voz a ustedes les parece, esto no parece mi voz, porque normalmente ustedes están acostumbrados a escuchar su voz con vía aérea y vía ósea. Entonces en cambio al escucharla en una nota de voz está solamente en vía aérea. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay tres tipos de pérdida auditiva: neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Para corregir un problema auditivo, hoy en día hay audífonos modernos, eficaces y discretos. Estas ayudas representan la solución a una debilidad orgánica, al igual que unas gafas palían los defectos de la vista. Los audífonos están constituidos por un micrófono que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que lo transmite al tímpano. El sistema está alimentado por una pila. Los audífonos más avanzados incorporan tecnología digital que permite conseguir una gran calidad sonora y una mayor inteligibilidad,
y se programan de forma personalizada para cada usuario. Ahora vamos a ver la vía vestibular. Entonces, así como la propia sección se encargaba de a través de las vías de Gol y de Burdas, se encargaba de, de las partes del cuerpo. La vía vestibular se encarga es de dónde está el cuello y la cabeza. Entonces, esta es la parte auditiva, la parte vestibular, que es la que vamos a ver con el video. Entonces, estos canales semicirculares hacen la misma función. Ustedes han visto que los ingenieros, o cuando se va a construir una pared, cargan lo que se llama un nivel, que tiene una burbujita, ¿verdad? Un tubito con agua y con una burbujita, que la burbujita, si está en el medio, dice que eso, la pared está derecha, o lo que se está midiendo, que no esté inclinado. Bueno, estos canales semicirculares tienen agüita, y uno es vertical, uno horizontal y uno oblicuo. Y entonces ellos van enviando cada vez la información, como decir, como las burbujitas. Depende cómo se mueve ese líquido, ellos van enviando la información si uno está con la cabeza vertical, o está en la cabeza horizontal, o está oblicua. Entonces, por eso es que cuando uno estaba pequeño, empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se mareaba, es porque los canales semicirculares se movió mucho el líquido, la endolinfa, y entonces el núcleo vestibular perdía la percepción del espacio hasta que se calmaba el líquido, y entonces uno dejaba de estar mareado.
Entonces ahí está el líquido, que es el que va a hacer que eso se mueva. Y se mueven los pelillos en la celdilla. Eh, Prácticamente el mismo sistema con la audición. Creo que ya aquí habla un poquito más de fisiología más profunda de esto, pero creo que con eso han entendido más la percepción de la parte vestibular. Bueno, aquí está la vía, la vía. O ganglio vestibular, ganglio de Scarpa o ganglio vestibular. Aquí está, llega a los núcleos vestibulares y llega al núcleo vestibular. ¿Saben quién inventó el teléfono? Se llamó Alejandro Graham Bell. Él, ¿cómo hizo para inventar el teléfono? Él y su padre tenían, creo que un aparato para sordos, para que pudieran escuchar a través de las vibraciones, como les estoy diciendo, a través de la mano, con la mano y la vibración. Pero él después quiso ayudarlos un poco más con la vía aérea y entonces inventó el teléfono y lo hizo como fijándose cómo era el oído humano. Bueno, eso fue en los años 1800 y dele. Él tenía un amigo que era médico y le pidió que le consiguiera el oído de un cadáver. Entonces el médico le dijo que no, que eso no se podía. Y bueno, él insistió tanto en que el médico de una manera clandestina se lo facilitó y él tenía eso para arriba y para abajo. Y con eso fue que inventó el teléfono. Y de hecho él tuvo muchas cosas en contra. Eh, no tenía mucho dinero para poder invertir. Varias veces lo querían botar del sitio donde vivía, que vivía en una posada. Él se le escondía a la señora que siempre le pedía el alquiler. Y yo le decía, no, algún día yo se lo voy a pagar, yo se lo voy a pagar. Casi ya lo estaban votando cuando por fin inventó el teléfono. Este, con un amigo. Y bueno, imagínense lo que le pagaron por cuando vendió el invento. No, pagó a la señora de más, pues.
agradeciéndole todo lo que ella le había aguantado. Lo que quiero decirles con eso es que fíjense que él, una persona que no tenía dinero, no tenía nada, nunca se dio por vencido en su sueño de poder ayudar a la gente. O sea, su, su, su norte era ayudar a los sordos que pudieran escuchar. Y bueno, con eso a la final se desvió y inventó el teléfono. Imagínense que es un invento que tenemos hasta el día de hoy y que siempre lo tendremos. Y ahora más. Bueno, es un poco de historia. Poco de historia ahí. Entonces, ahora vamos con el noveno. Ya después que sacamos el noveno y décimo, 10 y 11, 11 y 12 son rapidito. Entonces, el noveno, estos tres nervios tienen que relacionarlos, 7, 9 y 10. ¿Se acuerdan cómo era el 7? 7 era un núcleo que era motor para los músculos faciales, un núcleo que era salivatorio parasimpático para las glándulas submandibular y submaxilar salivatorias, y la otra era el núcleo del tracto solitario que recibía las sensaciones en los 2/3 anteriores de la lengua. Fíjense que el glosofaringio es bastante parecido. Este núcleo tiene un núcleo ambiguo que se llama motor, que es motor, y se llama ambiguo porque es tanto del glosofaringio como del décimo paro. Por eso es que se llama ambiguo. Viene la fibra de la primera neurona viene de la corteza cerebral, exactamente. En cambio, la parte del núcleo salivatorio inferior, ya vimos igualito, es parasimpático, es algo involuntario que también viene del hipotálamo y se encarga es de la glándula parotidia. Que la glándula parotidia es la que tenemos a nivel de la rama ascendente de la mandíbula. También se relaciona con el núcleo olfatorio, por eso es que cuando olemos pizza empezamos a salivar. Bueno, el que le gusta la pizza. Y por supuesto con el tracto solitario, porque obviamente mientras más saboreamos, más vamos a producir la saliva, pues. Y entonces el núcleo del tracto solitario se encarga o sea, a través del noveno par se encarga del tercio posterior de la lengua. Cuando viene esta información del núcleo del tracto solitario, llega al tracto solitario y sube, ¿verdad? Todo eso va a subir al tálamo, hipotálamo para los recuerdos, como ya se los expliqué, y a la corteza cerebral, y se va a relacionar bastante con el vago, porque el glosofaringio y el vago son los responsables del reflejo nauseoso. Reflejo nauseoso es que tú te toquen con un algodón, bueno, con hisopo, eso es en semiología, te toquen los arcos faringios o los arcos faringios no, eso es de embriología, los arcos palatinos o la úvula, y respondes con náuseas. Bueno, eso es porque las sensaciones las recibes a través del glosofaringio, estimulas el glosofaringio, y el tallo encefálico responde a través del décimo par, que es el vago, produciendo la arcada o la náusea. Entonces, tenemos entonces aquí el salivatorio inferior. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estos dos forman un salivatorio? Salivatorio superior se va con el séptimo, salivatorio inferior se va con el noveno. Asimismo, también aquí está la partecita del núcleo ambiguo que se va con el noveno. Estas dos partes que son motoras, y la sensorial es la que llega por aquí al tracto solitario. Aquí están otra vez. El noveno par, como sensorialmente llega al núcleo del tracto solitario y sale del salivatorio inferior y de el núcleo ambiguo. El origen aparente, como les dije también, que el 9
10 y 11, los nervios 9, 10 y 11 andan juntos para arriba y para abajo y tienen un mismo origen aparente, que es el surco retroolivar, porque estas pelotas que están aquí son las olivas, y salen por el agujero yugular, por donde sale también la vena yugular. Ellos tres, los dos tres, salen por el agujero yugular. Como les dije, andan juntos para arriba y para abajo. Entonces aquí está el glosofaringio recibiendo sensaciones de la parte posterior de la lengua y la faringe, ¿verdad? Y también enviando información a la glándula parotidia y al músculo. Esta parte motor que no les comenté es de algunos músculos de la faringe. Algunos músculos de la faringe. Igual también recibe, ¿se acuerdan que yo les comenté que en la carótida, se me olvidó esta parte aquí, bueno, en la bifurcación, que había un nervio que medía la presión arterial y medía también la concentración de oxígeno? Habían vasoreceptores y quimiorreceptores. Los vasoreceptores medían la presión arterial y los quimiorreceptores medían oxígeno. Eso lo vieron en regulación del sistema respiratorio en Morfo 2. Allí se mide eso a través del nervio glosofaringio. El glosofaringio pasa por el seno carotidio, que se llama. El seno carotidio, que es en el sitio de la bifurcación, mide eso y lo envía al tallo, donde es procesado y donde se interpreta, como les dije. Ustedes se sumergen, que eso se les dije ayer, se sumergen y aguantan la respiración, y eso se mide aquí también. Se mide en el seno carotidio, mide que se están quedando sin oxígeno, y eso va al núcleo del glosofaringio, se interpreta y se lleva al centro cardiorrespiratorio. El centro cardiorrespiratorio responde diciendo: vamos a tener que respirar sí o sí porque nos vamos a morir. Y bueno, de todas maneras te puedes morir ahogado. Sí, es que esa parte allí son esas zonitas, lo que es el seno carotidio, cuerpo carotidio, todo eso allí que viene del glosofaringio. Esta es la razón, no sé si han visto en YouTube videos donde te dan un masaje carotidio y entonces de repente se te puede bajar la presión arterial, la persona se desmaya. Y es, si lo haces de los dos lados, y es porque eso estimula al glosofaringio, que esa información llega al tallo encefálico diciéndole: hey, la presión, o sea, ese masaje que estás dando le dice al tallo que está subiendo mucho la presión arterial, lo engaña. Y entonces el tallo encefálico responde diciéndole al vago que le diga al corazón que baje la presión arterial. Y bueno, la baja tanto que la persona se desmaya, pues, porque la presión no sube. Recuerden que 3 segundos que el cerebro esté sin oxígeno, sin sangre, se le bajan los breques. Chao. Y bueno, es un placer haber estado con ustedes 4 horas. Lástima que no fue una clase presencial, pero bueno,